¿Cómo está? Gusto en saludarle. Le comento que desde hace décadas mucha gente ha desaparecido sin dejar rastro. Lo que sí dejan a sus seres queridos y a investigadores es con muchas preguntas. Vamos a hablar acerca de este tipo de desapariciones que se han dado desde hace bastante tiempo y lo curioso de muchas de ellas aquí en corto. Y sí, bueno, un gusto saludarle. Y como le decía, el tema de las desapariciones más allá y dejando, tratando de hacer un lado las desapariciones generadas por la violencia o la inseguridad que desde hace ya años ha atravesado México. Vamos a hablar un poco acerca de las desapariciones de ciertas personas que se han dado bajo contextos bastante particulares. Y al respecto, y antes de pasar a tema, por supuesto, como siempre, en este capítulo número 35 de En Corto, saludo a mi amigo Pedro Castrona. ¿Cómo estás, Pedro? Mi querido Jeffrey, ¿cómo estás? Muy bien, muy Qué bien. gusto que estés aquí, güey. ¿Qué te parece este Y tema? fíjate que me gusta el tema, compadre, Ajá. porque particularmente en los Estados Unidos, ¿cómo está? Qué bueno que nos está viendo, le agradezco mucho. Particularmente en Estados Unidos, güey, se ha dado una serie de desapariciones que han sido extremadamente famosas. Pero antes de entrar a esos temas, güey, hay un mexicano, un científico mexicano, que también desapareció en la década de los Noventas. noventas, Ujú. Jacobo Greenberg. Greenberg, Ujú. que también es uno de los casos de desapariciones sin resolver que está latente en Ujú. el México. Ujú. Él, para los que no saben, es o fue hermano de Ari Telch, el actor, Sí, fíjate. sí. Y él estaba muy enfocado en el estudio de las capacidades de la mente humana. Había desarrollado unas teorías muy extraordinarias con relación a ese tema. A partir, fíjate cómo nace el interés de Jacobo para explorar en el contexto de la mente. Para los que vivieron en los ochentas y ya tenían plena conciencia, seguramente escucharon hablar de una mujer que le decían Pachita, güey. ¿Cómo no? La señora tenía una habilidad para curar con las manos. Entonces, en una de esas exploraciones que hacía Jacobo, sobre todo para desmentir ese tipo de cosas, porque para él era claro que la verdad estaba por encima de las creencias y que los científicos se tenía que anteponer ante todas esas prácticas, va y resulta que termina impresionado con Pachita. Dice, esto hay que estudiarlo a fondo y se mete en una carrera, digamos, bastante intensa en el estudio de la mente humana, creando a partir de eso muchas ideas que hoy se barajan dentro de, en algún lado, las teorías de las conspiraciones y en otro, dentro de las teorías de la ciencia, como el ejercicio de la doble rendija y ese tipo de cosas. Esto que comentas tú sucede, digo, para que la gente lo entienda, esto sucede cuando ya, o sea, Jacobo era una persona estudiada, ya era un Sí, psicólogo, un era psicólogo, un neurofisiólogo, neurofisiólogo. ya era un físico científico, ya, Ujú. vaya, ya era una persona con estudios muy Muy avanzados avanzados. en estas disciplinas y entonces conoce a esta persona que tú mencionas, con, Pachita, conocida como Pachita, sí, chamana, chamán. una chamana o curandera, Ujú. como los conocemos, pero es una persona una figura que tenía una popularidad o se le creía una persona con un muy alto rango dentro Del chamanismo. del chamanismo en México. Ujú. Tan es así que, si mal no recuerdo, creo que en algún momento, y no me quiero equivocar el dato, pero en algún momento tuvo algún trato con Ujú. la esposa de un presidente de la República. Es correcto. Me parece que con la esposa de Luis Echeverría. Luis Echeverría, Ujú. correcto. Es correcto. Que le hizo algún trabajo o Ujú. algo,
O sea, al final del día, la esposa del presidente de la República llegó a tener trabajitos. Trabajitos, como se le llama, Sí. a lo que hace un chamán, ¿no? Y es por eso que le menciono pues, el nivel o la popularidad que ya tenía Pachita. Y bueno, como bien lo mencionas, esta persona tan estudiada como Jacobo Greenberg se acerca para exponer, como tú dices, o estudiar un poco, o tratar de descifrar o de aclarar, quizá con el método científico, como todo investigador, el que pues, la ciencia está por encima de lo que tú mencionas, Sí. o por encima de del trabajo que ofrecía Pachita. Pachita, Que curaba con las manos, que güey. curaba con las manos. Operaba con las manos. De hecho, Exacto. con un cuchillo de cocina, güey. Llega, la conoce, se sorprende y se queda a estudiarla y se queda a ver qué es lo que sucede por mucho tiempo. Y también esto genera un parteaguas en la carrera de Jacobo Greenberg porque decide, no quiero decir que cambiar, pero amplía, vamos a llamarlo de esa manera. Y utiliza el amplía método científico para estudiar el comportamiento de la mente, güey. Exactamente. Y llega a unas conclusiones bastante cabronas. Que por lo mismo de lo cabronas que son estas conclusiones, para muchos terminan siendo teorías conspiranoicas, para algunos, pero pues para algunos otros son descubrimientos avanzados que a lo mejor no tenemos aún todas las explicaciones del por qué, pero suceden. En los Estados Unidos, mi querido Jeffrey, en 1937 desaparece una mujer piloto que estaba haciendo un recorrido alrededor del mundo, Amelia Earhart. Ese es otro caso que hasta hoy no tiene respuesta. Amelia Earhart era una exploradora de la aviación, de las primeras mujeres piloto, güey, que un día se decide a que va a hacer un viaje alrededor del mundo y en alguna parte de ese viaje desaparece, en 1937. Interesante. Es muy interesante. Interesante. Lo que tiene de interesante... Curioso o de particular. Sí, lo que tiene de particular, güey, es que no han encontrado ni siquiera los restos del avión. Digamos que para los exploradores que se dedican a buscar respuestas, han hecho expediciones, pues desde 1937, cabrón, ha hecho expediciones por muchas partes y hasta la fecha sigue desaparecido. ¿Y qué me dices de Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa, güey, el gran líder de los camioneros, de los Teamsters, del sindicato camioneros en los Estados Unidos, él desaparece. De quien se habla, es un hombre que quizá usted ha visto mucho mencionado en películas de gángsters. Sí. De hecho, hay personajes que toman ciertas particularidades de su personalidad para personajes ficticios de la ficción dentro de novelas gangsteriles. Sí. Pero Jimmy Hoffa, pues sí, como dices, es toda una personalidad. En 1975 desapareció. En los 70s, bien. 1975. Y fíjate, una de las cosas que se le tienen que atribuir a Hoffa es que con ese estilo, pues digámoslo así, gangsteril, güey, él logra acumular un poder extraordinario con el sindicato camionero, el repartidor, logra acumular un gran poder, tan es así que en algunas ocasiones, por ejemplo, los camioneros del concreto, en muchas zonas solo podían tirar los camioneros que estaban en su sindicato, güey. Llegaron a hacer grandes paros de camiones por el gran liderazgo que tenía Jimmy Hoffa. De hecho, hay una película de él. Sí, cómo no. Lo interpreta Danny DeVito, ¿no? No recuerdo. Alguien lo interpreta, pero... no. Es otro actor. Buenísima, güey. Buenísima la actuación y buenísima la historia. Lo que pasa es que al final del día, cuando él tenía los años en los que él estuvo dentro del poder,
terminó siendo parte relacionándose con muchas personalidades, tanto de la política como del mundo del espectáculo, como por supuesto del mundo empresarial y gangsteril de los Estados Unidos de aquella época. Y pues hemos visto muchas películas que han salido de su época, en los cuales en algún momento dado interviene la persona de Jimmy Hoffa en las historias, ¿no? Y por eso lo hemos escuchado mencionar tanto desde hace bastante tiempo. Eso es en la realidad. Aparte lo que les comento de que como se han tomado parte de su personalidad para hacer personajes ficticios en otro tipo de novelas también gangsteriles. Pero sí, tenía todo el tipo de gángster, como lo tratan en las películas, güey. Sí, cómo no. Y como quiere controlar y quiere presionar al presidente, como tú dices, el poder que tenía era impresionante. Era un poder impresionante. Sí, sí. Otra de las digamos, de las notas de desaparecidos en Estados Unidos, güey. No sé si te oíste hablar del tema de los niños soldados. No. 5 niños que desaparecieron niños también. soldado. Niños soldados, busca la referencia. Desaparecieron en los Estados Unidos, compadre. Y también hasta la fecha no se sabe absolutamente nada de ellos. A ver, cuéntame de ellos. Ellos desaparecieron por allá también por los 70s y hay una gran conmoción para buscar finalmente niños, güey. Hay una gran conmoción, participa toda la ciudad para buscarlos y terminan después de varios años por desistir en la búsqueda. Creo que esta oportunidad que tuvieron de encontrar a los niños se fue esfumando conforme fue pasando el tiempo y desde entonces no se sabe absolutamente nada de ellos. Interesante. Hay una versión Ajá. también que se toca en una cinta con relación a ese tema, que está ligado a otros desaparecidos. Y no es, vaya, no estamos platicando esto por la idea de buscar misterios en resolver. Son casos que han sido muy sonados, sobre todo en los Estados Unidos, y que hasta hoy, como te digo, no hay ninguna respuesta acerca de su desaparición. Y emblemáticamente, creo que el caso de Amelia, por ejemplo, es particularmente visible como el caso de Jimmy Hoffa. Aún así, hay muchos casos, inclusive recientes, de personas que han desaparecido y hasta la fecha no hay ninguna noticia de ellos, güey. ¿Qué estás leyendo acá? No, nada. Buscaba lo de los niños desaparecidos, pero es muy difusa la forma de... Porque me salieron... Niños soldados, me salieron diferentes cosas. Ah, sí, son niños soldados desaparecidos. Sí. Ahora verás. Los de la Virgen de Fátima. Ah, no, pero esos siguen vivos, ¿no? No, sí, pero lo regresaron, se los llevaron y regresaron. ¿En serio? ¿Los ovnis? No, hay una cantidad de historias alrededor de esta... Y fíjate, regresando un poco acerca del interesante caso de Jacobo Greenberg y lo que fue su desaparición, hay un documental que usted puede encontrar en YouTube. O sea, no lo he visto en ninguna plataforma de streaming. Lo vi en YouTube y está dividido en 2 o 3 partes. Es un documental que está muy bien hecho. Es una investigación que está... creo que es la mejor investigación que se ha hecho referente al caso de Jacobo Greenberg. Yo lo logré encontrar porque en algún momento supe que existía este documental. Lo busqué, lo logré encontrar por ahí. No está bajo su nombre, está como... Pero bueno, me lo aventé. Está muy bien hecho. Dan hasta con tipos que no habían dado nunca alguna entrevista en televisión. Dan con ellos, dan con gente que estuvo muy cercana. Y es que hay muchas... existían diferentes hipótesis relacionadas con qué era lo que había pasado con él. Algunos decían que la CIA lo había desaparecido debido a los conocimientos que él tenía, que más allá de que lo habían desaparecido, se lo habían llevado y habían continuado trabajando con él, ¿no? Y con sus conocimientos para conocer todo lo que había él descubierto.
está todavía otras hipótesis en las cuales se le atribuía por ahí algún tipo de incriminación a la esposa actual que tenía en el momento de su desaparición, porque fue una persona que conoció ya cuando él era, de cierta manera, famoso en el mundo por sus estudios. También A ver, desapareció la esposa, ¿no? sí, porque después también a la esposa ya nadie la encontró. Y no es tanto como que haya desaparecido. La esposa, pues simplemente no tenía más relación con los familiares de Jacobo Greenberg y se va. Pero dentro de estas hipótesis que existen es en donde, al parecer, o hay quien dice que la esposa todo el tiempo fue una espía. Y todo el tiempo venía de algún lugar para involucrarse con él, terminó siendo su esposa, pero ella tenía una misión y la misión de una u otra manera era, no quiero decir llevarse o capturar o matar, no lo sé, pero hacerse de Jacobo Greenberg. Y bueno, lo que pues, Jacobo, me refiero, cuando ya llega esta persona con su esposa, con él, que es la segunda esposa de Jacobo Greenberg, Jacobo ya era muy, muy popular, como le comentaba, porque, bueno, Jacobo llegó a escribir más de 50 libros. Sí, güey. Más de Muy 50 prolífico en libros su actividad. de los estudios que él estaba llevando a cabo. Imagínese usted, puede encontrar usted en YouTube una cantidad enorme de participaciones de él en foros o en algunos programas de televisión, y escuche lo que él tiene, el mensaje que él trata de decir, escuche la forma en la que él contesta preguntas, en las que expone sus puntos, y se da cuenta que Jacobo Greenberg tenía, la verdad, era una persona muy inteligente, y que al final del día, de alguna manera, se pierde. En México, la historia, la ciencia pierde cuando Todo, Jacobo Greenberg desaparece. Se pierde todo. Se pierde todo porque la verdad, era una persona que llevaba muy avanzados los estudios referente a lo que comentabas. Entonces, está esta hipótesis, regreso al tema, de que la segunda esposa tenía por ahí algo que ver con su desaparición. Al final del día no se sabe. No se sabe qué pasó con él, pero es algo que se lamenta. Oye, es algo que se lamenta. Una de las teorías de Jacobo. Discúlpame, hay una persona que veo acerca de él, esto porque he estado buscando mucho acerca de Jacobo Greenberg, y al parecer él estuvo o fue alumno de alguna manera de Jacobo Greenberg por algún tiempo, y ahora él está tratando como de rescatar estos estudios, ¿no? Y habla mucho acerca de cómo trabajaba Jacobo Greenberg en sus estudios y en sus investigaciones. Es una persona que era joven en su momento y que ahora pues continúa siendo joven, y me refiero porque Jacobo al final del día desapareció hace ya casi 30 años. O sea, tiene 29 años de desaparecido Jacobo Greenberg. Es un montón, ¿no? Es un montón de Es un montón. Entonces, esta persona tuvo la oportunidad de trabajar para él y ha estado exponiendo algunas cosas por ahí en YouTube. En algún momentito más le voy a pasar tanto el nombre del documental como esta persona, por si a usted le interesa saber de él. Oye, y en relación a las teorías, güey. ¿Tú crees que vivimos en una simulación? Que nuestra mente tiene la capacidad para construir una simulación que hace que convivamos a partir de esa idea mental, güey. Mira, el otro día... Es que es entrar, es entrar una en locura. una muy loco. locura mental, Es güey. muy loco. Es un tema muy loco. Vivimos en una Matrix. Es un tema muy loco. Y están tan revueltas las teorías conspiranoicas con las que es posible, con las que pudieran ser verdad. Y es una línea tan delgada que cualquier cosa que digas puede resultar en que estás deschavetado. Sí, güey. Sí, no sé si me explico, pero ahorita hay cada pendejo. Sí. Y se han expuesto cada pendejada a partir de las redes sociales para acá, que es muy difícil pisar esa línea.
Y te lo digo porque, por ejemplo, el otro día un amigo que yo estimo mucho, que yo lo estimo mucho porque es una buena persona y todo, pero que cuestiono mucho algunos De sus ideas. de la gente de la que se informa. Ah, ya. Sí. Me dice, Jeffrey, lo que pasa es que vivimos en una Matrix. ¿Has visto esa teoría? Yo sí he escuchado de esa teoría que está finalmente, su llama está encendida gracias a la película Matrix y a todo lo que ha salido. Pero no es algo que, pues, la verdad a mí se me haga coherente. Dentro de lo poco que sé. No, lo que pasa es que hay glitches que tienes que poner atención que suceden. A la chingada. Hay glitches en esta Matrix. Y esta Matrix, entiéndalo usted como esto, ¿no? Sí. Somos una Matrix, güey. Háblame de esos glitches. Es que a veces te tienes que quedar viendo el cielo, güey, y podrás ver que hay fallas, güey. Y que, por ejemplo, se apagan se apagan parte de esta pantalla. ¿Sí me explico? Y entonces, pues hay quien hace esos cambios, güey. Corrige esos errores. Ándale. Y entonces, yo he visto como algo falla y como algo se repone o se compone. Y yo sí creería, él me dice, ¿verdad? Y yo sí creería que vivimos una Matrix. Yo le dije, yo creo que es una pendejada, pero pues eso nos pasa por ver tanta película y, Sí. vivir en este estado de pendejismo entre el internet, los videojuegos y escuchar podcasts que no debemos de estar escuchando, ¿no? O seguir a imbéciles como nosotros que no debemos de estar siguiendo, ¿verdad? Pero, por ejemplo. pero al final del día le decía, la verdad se me hace muy tonto. A mí. Pero a fíjate, mí. güey. Te voy a dar una muestra científica de que somos interpretación. Porque una cosa es el que vivamos en diferentes dimensiones, que es a Sí. vivir en una Matrix. ¿Sí? Es correcto. Mira, hay un ejercicio científico, güey, te lo platico y se lo platico a usted que nos ve, que se llama la teoría de la doble rendija. No es lo que estás pensando, no. Se refieren a otras rendijas. Haga de cuenta que está una pared. En esa pared hay dos agujeros o dos espacios, digamos que dos rectángulos, y del otro lado de la pared está una pantalla. Hay un disparo de partículas del lado de las rendijas, del lado contrario a la pantalla, y se disparan. Cuando entran al cuarto para ver la reacción de las partículas, se dan cuenta que las partículas están dispersas por toda la pantalla. Okay. Para demostrar el hecho, ellos ponen una cámara para demostrar que las partículas atraviesan, no importa si hay espacio o no hay espacio para pasar, ellos atraviesan parejo el espacio. Ponen una cámara, graban y el video muestra que las partículas solo hacen la figura de las rendijas en el lado de la pantalla. Okay. Los científicos dicen, con esto demostramos que las partículas se conforman de diferente manera si las vemos o si no las vemos. O se demuestra que nosotros, los humanos, hacemos una interpretación lógica, mental, de lo que debería suceder a partir de ese bombardeo de partículas a través de las rendijas. Esa es la teoría de la doble rendija. Lo que explica es que nosotros somos los que interpretamos la realidad. Que las partículas pueden atravesar paredes de concreto, y no solamente pueden llegar en el orden en el que está marcado en las rendijas, sino que pueden salir a través del concreto o a través de la pared y constituirse como un gran universo sobre la pantalla. Pero si nosotros vemos el ejercicio con una cámara o físicamente, lo que vamos a ver solo son dos líneas en la pantalla de partículas que se estrellaron ahí. Dicen,
Eso muestra que nosotros interpretamos la realidad a partir de una creencia lógica de lo que puede pasar. La lógica es, si yo disparo de este lado de la pared unas partículas y las paso por un par de rendijas a una pantalla, lo lógico es que haya en la pantalla solo dos manchas de partículas, porque así es como se debe comportar. Ahí viene mucho la teoría de la realidad aumentada o de la realidad a partir de la creencia de que nosotros le damos forma a las cosas y podemos tocarlas y sentirlas y manipularlas a partir de la forma que le damos y que interpreta nuestro cerebro como la realidad. ¿Tú qué piensas de esa teoría? Es difícil. Al final del día, ¿qué es una Matrix? La Matrix para que la gente que nos está viendo. Los cuatro ¿Qué seguidores. es lo que, los 4 seguidores que tenemos? Al final del día, como en la película más o menos, ¿verdad? Matrix termina siendo un diseño, una simulación, un mundo creado. Eso es, un mundo creado por medio de la simulación, un mundo programado y que vivimos nosotros dentro de él. O sea, es una ilusión, ¿sí? Pero como la película termina siendo todo dentro de una programación para que vivamos esta simulación, ¿no? Y como toda programación puede tener sus errores y como toda programación puede tener sus atajos y como toda programación puede tener sus glitches, que hablamos, que glitches termina siendo como fallas. Sí, fallas como en la realidad. fallas bueno, al final del día entonces eso es la Matrix. La Matrix es un mundo simulado, un mundo programado, en el cual... ¿Cómo se llamaba en la teoría, película de Jim Carrey, güey? no es donde vive en el mundo Sí, que todo es mentira. sí. Está, Truman Truman Show. Show. Sí, que es una realidad virtual, güey. sí, en ese caso era un programa de Un televisión. programa de televisión, sí. Era Pero como para el Big Tru- Brother, para Tru- pero de para toda la Truman- vida de él. para Era la Truman realidad. Era la realidad, güey. Era la realidad. Esa película es fantástica. Sí, buenísima, Esa película es güey. muy buena. Buenísima. Sí, muy, muy buena. Tocaron un tema que en ese entonces apenas estábamos empezándolo a ver y que hoy ya nos aburre, que es la realidad. Sí. Oye, por cierto. Pero qué buena esa película, ¿eh? De Truman Show. ¿Qué es la realidad, güey? Tenemos que tener un programa, güey, relacionado a ese tema. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es real o qué es ficción? Sí, hay que llamarle toda esta serie de capítulos, Sí, güey. no sé, nos estamos metiendo en cada tema. No, y deja tú, güey. No estamos tocando el tema del meteorito en el Valle de Texas, El güey. meteorito. El meteorito del Valle de Texas. El meteorito del Valle de Texas que la NASA dice que tenía un peso aproximado de 1,000 pounds. Pounds es ¿Libras? libras, 1,000 libras. Sí. ¿Cuánto será en kilos? Entre 2.2 son 480 kilos. 500 kilos. La NASA nos dice en su comunicado que el meteorito que cayó en el Valle de Texas tenía un peso aproximado de 500 kilos. Y que cuando cruza cierto límite se rompe, se fragmenta, es la palabra correcta, y que cayeron fragmentos del meteorito al Valle de Texas, en alguna área del oeste, me parece, de Mission. Sí. ¿Mm? En Reynosa, kilómetros adentro en Reynosa, yo lo viví, mucha gente lo vivió, mucha gente que no supimos del meteorito sino hasta horas después, se sintió un temblor. Hubo un temblor el día miércoles, esto fue el miércoles, a las 5:23 de la tarde. Esa fue tu experiencia. Yo lo tengo, porque cuando sucede, yo veo, a ver, espérame, alguien tocó la puerta, alguien zangoloteó la puerta de las oficinas, alguien quiso entrar y no hay nadie, no estaba solo. ¿Qué pasó? A checar las cámaras. Y checando las cámaras me doy cuenta que a las 5:23 las puertas del negocio se movieron bruscamente. No fue el no, fue algo fuerte. No supe qué había sido, sino hasta que después estábamos metidos en el trabajo. Después
me enteré lo del meteorito y empecé a ver y dije, fue lo checo y efectivamente, el radar del clima que no detecta meteoritos, pero sí detecta algo que pudiéramos llamar como rayos de luz, puesto que eso sí lo detecta el destello de luz a las 5:23, porque es, al parecer, cuando toca tierra el meteorito y emite una cierta luz, que no se notó tanto porque era todavía en el atardecer. Por eso, si hubiera sido de noche, muy probablemente mucha gente hubiera visto el rayo de luz. Entonces, a las 5:23, el radar del clima de Bronzeville logra detectar ese rayo de luz. Y dice, a esa hora fue el impacto del meteorito. Sí, tocó la atmósfera terrestre y es cuando hace esa quema, entonces, esa fragmentación. La NASA nos dice, en un comunicado oficial, que pesa 480 kilos aproximados, 1000 pounds, y que se fragmentó y que los fragmentos fueron los que cayeron, y quizá uno, el más grande, fue el que al final del día escuchamos, porque mucha gente en la parte sur de Texas y Reynosa escuchó un estruendo y muchos sintieron un temblor. Fíjate, no sé si yo andaba en la pendeja, güey, pero a esa hora estaba transcurriendo, haciendo un recorrido, y andaba por ahí por la McCall, güey, más o menos. La McCall es una calle por ahí, por la McAllen e Inburg. Entre McAllen e Hidalgo, güey. Ok. Iba por la McCall a ese tiempo. No recuerdo haber sentido nada, no recuerdo haber visto nada, solamente vi, ya ves que hay muchos pájaros que se juntan en los árboles, sobre todo a esa hora. A esa hora, sí. Lo único que vi es que de repente pues, todos los pinches pájaros volaron, güey. Fue todo, pero es lo único que recuerdo. No escuché estruendo, no vi luces en el cielo. Bueno, lo tenía en la parte de atrás de mi visión, ¿verdad? A lo que voy es... Venía de norte a sur yo. Ok, fue un meteorito, pero la explicación está un poco... Puede parecer un poco... no tan convincente, porque al final del día sí ocasionó un movimiento telúrico considerable. Estamos hablando de que en las áreas en donde se sintió el impacto del meteorito en México, que cayó en el sur de Texas y se sintió en México, pues estamos hablando de que sí son más de 20 kilómetros. Sí, más de 20 kilómetros en los que se siente. Las coordenadas lo marcan muy metido al norte de la 107, a la altura de Alton, Texas, güey, porque todo el mundo se refiere, más o menos. Sí, todo el mundo se refiere a McAllen como una gran ciudad. área, ¿verdad? Pero realmente el área conurbada, Pharr, McAllen, Mission, Edimburgo, también alberga otros municipios como Alton, como Panview, Las Milpas, toda esa zona. Y fue muy al norte de Palmhurst. Entonces es un poco convincente como que fragmentos hayan ocasionado el movimiento telúrico. El estruendo, güey. El estruendo del movimiento telúrico. Sí, ¿fue un meteorito? Pues al final del día, esa es la versión oficial. Fue un meteorito. ¿Y si no fue un meteorito? ¿Y si no fue un meteorito? Y no me refiero a que sea algo... No, espérame. Y si no fue un meteorito, no me refiero a que sea algo de extraterrestre. No. Algo terrestre, me refiero. ¿Y si no fue un meteorito? ¿Que haya sido otra cosa? ¿Que alguien haya aventado algo? Sí, sí, puede ser, güey. ¿Que alguien haya hecho una prueba de algo? Puede ser. Nomás para calar que no lo van a ver. Nomás lo van a sentir. Sí, porque... Y eso fue lo que sucedió. Porque ahí te va, güey. Las estelas de los meteoritos llaman porque llaman la atención, aunque sea en la tarde, güey. Nadie reportó una estela, güey. ¿Te diste cuenta? O sea, alguien hay un video que diga, hay una estela de meteorito. Algunas personas inclusive dicen, no, hombre, claro, lo habían dicho hace unos días que iba a caer aquí en el valle. A mí no me gusta caer en cosas, no me gusta, pero mira, no me gusta caer. No me gusta porque yo critico mucho los... No me gusta, pero... No le saques, güey. No. Conspiraciones, fueron los rusos. No, ni madres. Chinguen a su madre. No me gusta, pero era.
Fueron los conservadores a la chingada. Algo más, mi querido Jeffrey. Quémenlos. Mira, el meteorito. Sí, güey. Van 4 descarrilamientos de tren muy fuertes en Estados Y Unidos. todos con casi el mismo Y todos químico, güey. con químicos. Y todos con químicos. Y Con los casi el mismo químico. Ahora, son 4 de los que uno es muy grave lo que pasó. Muy grave lo que pasó. Tienen un problema de contaminación en una La nube de humo, güey, mide... en Sí. un área de casi 100 kilómetros. Sí. No, esto no tiene nada que ver, no, por lo menos en lo que yo pienso no tiene nada que ver con extraterrestre, sino en un problema completamente no. Ya fue Entonces Houston. entonces son 4 Ohio. descarrilamientos. Ujú. El meteorito, los globos espías, si son espías, si no son espías, de quién son, los globos. Los aparatos o naves que han derribado la Fuerza Aérea Americana y Canadá en los últimos días. De las cuales no hay ninguna evidencia. Solo ¿Y qué tal si eran también meteoritos? Meteoritos que iban en... Nomás que no lo vieron y si cayó en el Valle de Texas. Es a lo que voy. Han estado sucediendo muchas cosas en el último mes. Y por no decir, los últimos 15 días. Es que los últimos 15 días. febrero ha estado lleno de noticias extrañas. Muy, Ahora, muy curiosas. los teóricos de la conspiración afirman... Nos van a cancelar esta movie. Sí, güey. A ver, Oscar, no vas Oye, a poder güey, subir nada, güey. Puras pendejadas que estamos sí, diciendo. güey, y este es tema para un programa, güey. Sí. Que se está levantando el telón de este tipo de acontecimientos distractores porque hay algo más allá que no quieren que se sepa. Esa es mi teoría, señor. ¿Esa es tu teoría? También. Pues su pinche Pasó en el madre. 85. Pasó en el 85. Ovnis, chupacabras, temblores y... ¿Y qué escondían en ese tiempo? No, el chupacabras es del 89 para acá, 88. Fue en esa época. Mm. Ovnis, Ahora el chupacabras chupacabras. fue completamente de orejitas, sí. Los ovnis que se aparecieron por todos los continentes norteamericanos, que eran grupos de 5 ovnis que se aparecieron. Ah, sí, también. Todos los fueron siguiendo durante... Me acuerdo que en ese entonces también parte del plan de atemorizar a la ciudadanía eran las abejas asesinas que venían de Güey, sí, Sudamérica sí. y las abejas que iban a llegar a picarnos. Sí. Porque venían de Sudamérica, iban a Estados Unidos A picarnos, y güey. nos iban a picar, güey, Sí. y eran asesinas, güey. Eran Iba a estar bien. asesinas. ¿Sí te acuerdas, güey? Las Ya, abejas. güey, ya. ¿Cómo te vemos de redes sociales? Jeff Media 1. No me sigan, porque chingados me sigue. Jeff Media 1 y Jeffrey Salcedo TV. Jeffrey Salcedo TV, búsquenlo por favor en redes sociales a mi querido Jeffrey. A mí búsquenme como Pedro Castorena en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí estamos. Recuerde que estamos para tratar este tipo de temas. Oiga, hay que subir a la mesa este tipo de temas porque la verdad El son libro- muy divertidos. No es porque nosotros seamos creyentes de las teorías de conspiración y mucho menos. Son temas divertidos y queremos que usted se la pase bien. Espérame, Jeffrey, antes de ¿algo irnos, más? nada más el documental de Jacobo Greenberg, por si usted quiere verlo, se llama El secreto del doctor Greenberg. Dura más de 1 hora, como 1 hora 20. ¿Está en Netflix? No, yo lo vi en YouTube, búsquelo así. El secreto del doctor Greenberg. Es un documental. Lo vi en varias, tuve que buscar la parte 1, parte 2. Creo que está en 3 partes. Está buenísimo, se lo recomiendo mucho. Le va a despejar mucho más de lo que platicamos Pedro Castorena y yo. Y vale mucho la pena la investigación que presentan en este documental. De hecho, me parece que ha sido galardonado en algunos eventos en donde se ha presentado. Está bastante bien hecho. Véanlo. Gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Muchas gracias.